Aleluya, gloria sea al Señor. Les bendecimos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Suprema Gracia y los redimidos, los santos que están aquí reunidos, toda la bendición del Señor. El Señor está aquí presente en medio de nosotros. Y debo decirles, el Señor no es el principal invitado de este lugar. Aclaro, Él no es el principal invitado de este lugar. Él es el Señor de este lugar. Amén. Y nosotros somos los invitados de estar aquí en este lugar. Y Él está paseándose en medio de cada uno de nosotros, está tocando los corazones y está bendiciendo a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Qué bendición saber que el Señor está en medio de nosotros y que nosotros somos sus invitados. Y en domingos pasados estuvimos hablando acerca de la herencia que tenemos nosotros con motivo de un Nuevo Testamento. Y hemos visto 7 diferentes beneficios, 7 diferentes legados que nos deja nuestro Señor Jesucristo con su muerte, pero con su resurrección Él viene a ser el justo abogado que va a provocar que esas bendiciones legadas en su Nuevo Testamento nos sean proporcionadas a nosotros. Bendito sea Cristo. Pero hoy vamos a hablar de Él precisamente. Hablemos de Cristo. Hay un canto que dice así: hablemos de Cristo, el Rey de Reyes es. Y vamos a ver primeramente, a manera de introducción, ahí en Hebreos capítulo 5, en el verso 12, Hebreos 5:12, dice el autor de la epístola, muchos afirman que fue el apóstol Pablo quien escribió esta carta, una carta llena de detalles, una carta que tenemos que estudiar con mucha profundidad, llena de detalles en muchos aspectos, en cuanto al sacerdocio de Cristo, en cuanto a las bendiciones mejores que nos da, en cuanto a las promesas, etc. Pero dice aquí en Hebreos 5:12, Hebreos capítulo 5, verso 12, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Y esta carta se entiende que fue dirigida específicamente a las tribus de Israel que ya estaban dispersas en aquel mundo conocido, porque en el año 70 de nuestra era, Tito Vespasiano tomó la ciudad de Jerusalén. Días antes Dios le había revelado a la iglesia de Jesucristo que saliesen de Jerusalén, porque vendría precisamente la toma de la ciudad y la destrucción de ella misma. No dejaron piedra sobre piedra. Entonces, esta carta ya se escribe después de la toma de Jerusalén, después de la toma de Masada, y está escrita a hebreos o a judíos. Está escrita solamente a aquellos que eran los custodios de la ley, los custodios de la ley de Dios. Y es una palabra muy fuerte cuando le dice el autor, si es el apóstol Pablo, le está diciendo, ustedes debieran ser ya maestros. No le está escribiendo solamente a judíos, sino le está escribiendo a judíos convertidos a Cristo. Y le está diciendo, ustedes debieran ser maestros de la palabra de Dios. Sin embargo, dice, son como niños. Y vamos a tomar esta enseñanza como niños y vamos a entender como si fuera leche espiritual. Vamos a brevar de la leche espiritual que nos habla este pasaje. Dice el verso 13, cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. Pero hoy no nos vamos a comportar como niños berrinchudos, sino como niños que quieren aprender la leche espiritual. ¿Y cuál es la leche espiritual? El apóstol Pedro nos dice, desear, así dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Ahí está en 1 Pedro capítulo 2, en los versos 1 y 2, el apóstol Pedro va a decirnos que deseemos, que codiciemos. Esa palabra desear, cuando le escribe el apóstol Pedro, nos dará de la siguiente manera, y para quienes ya son padres, para quienes han cuidado bebés, aunque no hayan sido padres, existe esta experiencia. Cuando un bebé tiene hambre, llora y llora en serio. Los bebés lloran por diferentes razones, no pueden hablar, así que su lenguaje es el llanto. Lloran porque están enfermos, lloran porque están cansados y tienen sueño, lloran porque algo les incomoda en
en cuanto a lo que están vistiendo, lloran por hambre. Y si lloran por hambre, cuidado, cuidado. Y ese es el sentido que dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y vamos a hablar de leche espiritual hoy. En Hebreos 6, quienes tienen la Biblia abierta en Hebreos, en el capítulo 6, vamos a encontrar en los versos 1 y 2 un listado de leche espiritual para nosotros. Esto es leche espiritual para todos los cristianos. Dice: por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, número 1, vamos adelante a la perfección. Esa palabra perfección es madurez, es crecimiento, teleos. Dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, número 2, y de la fe en Dios, número 3, de la doctrina de bautismos, número 4, y de la imposición de manos, número 5, y de la resurrección de muertos, número 6, y del juicio eterno, número 7. Siete elementos de la doctrina leche para nosotros. De estos 7 elementos vamos a tomar la primera de ellas, la doctrina de Cristo. Hablemos un poco de la doctrina de Cristo, hablemos de Cristo Jesús, hablemos del Hijo de Dios, hablemos de Dios mismo siendo el ungido, el Mesías, el que habría de venir a pagar el precio de nuestro rescate. Hablemos de Cristo, pues, y veamos en Filipenses, en el capítulo 2, Filipenses 2, este va a ser nuestro índice de estudio por hoy y el próximo domingo, y hasta que agotemos por lo menos esta enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de hoy? En cuanto a Cristo, vamos a ver los 7 pasos descendentes. Hoy vamos a empezar esta enseñanza: 7 pasos descendentes del Señor Jesucristo. Y después veremos los 7 pasos de exaltación que le da el Padre Celestial. En Filipenses capítulo 2, en los versos 5 al 11, nada más en esos versos, en 6 versículos, encontramos un índice en el cual, son 7 versículos, encontramos un índice en el cual vamos a ver los 7 pasos descendentes del Señor y los 7 principios de exaltación que le da el Padre Celestial a nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a leer pues estos 7 versículos. Dice Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Verso 7: sin embargo, se anonadó, se hizo nada a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hasta aquí 7 pasos descendentes, los vamos a ir viendo uno por uno, así que por ese lado no se preocupen. En el verso 9 empieza el principio de exaltación del Padre Celestial hacia su Hijo, y dice: por lo cual, ¿qué es lo cual? Lo anterior, la humillación de Jesús, la humillación del Cristo, la humillación del Hijo de Dios, la humillación del que es Dios eternamente y para siempre. Dice: por ello, por lo cual Dios, el Padre, lo ensalzó, lo exaltó, lo llevó a lo más excelso, a lo más sublime, lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Esta última palabra, Señor, es Kyrios en griego, y Kyrios es el equivalente de Adonai en hebreo. Adonai y Kyrios nos hablan de aquel que tiene toda autoridad y todo señorío sobre toda la creación. Aleluya. Bueno, ahí está el índice. Vamos a desglosarlo. El primer punto que nos enseña en cuanto a el principio descendente del Señor Jesucristo está en el verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación
salvación ser igual a Dios. Ese es un principio profundo, es muy fuerte, es un principio en el cual cualquiera de nosotros podría pensar que es completamente humillante. Yo les he dicho en otras ocasiones, a propósito de este punto y a propósito de otro tipo de enseñanzas, les he dicho, ¿quién de nosotros, ya habiendo probado la naturaleza humana, habiendo probado que la naturaleza humana está por encima de la creación en la que vivimos, por encima de todo lo creado en esta tierra, y que además tenemos un llamado a estar encima, en señal de autoridad o en posición, digamos, de autoridad por encima de los ángeles? Hoy somos un poco menores que los ángeles, pero ¿quién de nosotros querría convertirse en cucaracha? ¿Quién de nosotros querría despojarse de su humanidad para ser una serpiente venenosa que puede ser perseguida por los cazadores? ¿Quién de nosotros querría convertirse en un alacrán, en un escorpión? ¿Quién? Yo no lo desearía. Si Dios me dijera, oye Santiago, quiero hacer un experimento contigo y quiero convertirte en cucaracha, Señor, perdóname, si me lo estás dando como una opción, yo te digo que no quiero ser cucaracha. Pero el punto fino aquí es que es Cristo Jesús quien decide por sí mismo despojarse de esa divinidad. Él es quien decide por sí mismo convertirse en ser humano y bajar a una condición de esclavo, y el Salmo 22 va a decir que bajó a una condición de gusano. Eso es muy fuerte, porque Él es Dios. No tengo la menor duda de que Él es Dios. Vamos a probar primeramente que Él es Dios y veamos algunos textos básicos. En Romanos capítulo 9, verso 5, encontramos que Él es Dios sobre todas las cosas. Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo está diciendo, voy a leer desde el verso 1 para entender el contexto, pero la clave está en el verso 5, dice, verdad digo en Cristo. Pablo diciendo, verdad digo en Cristo. Saben, en el mundo la gente sin Cristo dice, verdad de Dios, así dicen, como queriendo jurar que lo que están hablando es una verdad absoluta y total, y a veces se les encuentra que están mintiendo. Pero Pablo no está mintiendo aquí. Pablo está diciendo verdad en Cristo. No miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo está expresando su dolor profundo por causa de que muchos judíos están rechazando a Cristo como su Salvador personal, no solo en el tiempo que se escribió la epístola, hoy en día muchos judíos están rechazando a Cristo, y asómbrense, muchos musulmanes están entregando su vida a Cristo Jesús como Salvador personal. Parece una contradicción, pero sigue diciendo el apóstol Pablo que son israelitas. Vean, vamos a encontrar 7 aspectos de que habla del pueblo de Israel. Pablo, ellos son israelitas, dice, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. Hasta aquí 7 diferentes aspectos que corresponden al pueblo de Israel. La data de la ley, acabamos de mencionar en Hebreos, ellos son custodios de la ley. La ley fue dada a Israel, no al pueblo gentil. Pero dice enseguida, vamos a probar que Cristo es Dios, verso 5, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo, según la carne, el cual es Dios. Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios. Aquí está una verdad categórica, y tenemos que hacer otro estudio donde hay 7 testimonios de Jesús como el Hijo de Dios y como Dios mismo en la Escritura. Y esos testigos son el Padre, el Espíritu Santo, la Escritura misma. Cristo mismo es testigo de sí mismo. Pero aquí estamos probando con este versículo, Cristo es Dios. Y ahí en Juan capítulo 1, vamos a probar su divinidad, y vamos a encontrar en Juan capítulo 1, versos 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y quiero especificarles esta palabra muy importante del verso 1. Dice, en el principio ya existía. Y la palabra verbo es, en el texto original es logos, palabra griega logos. Y debo decirles que los griegos tenían una convicción, una cosmovisión amplísima. Tenían no sé cuántos dioses, no voy a hablar de los dioses griegos, pero hay un testimonio en la cultura griega que habla de un Dios no conocido, un Dios que hizo todo, un Dios creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Los griegos tenían esa convicción en su corazón, pero no buscaban al Dios no conocido. De eso habla Pablo ahí en Hechos capítulo 17, cuando dice: he visto entre sus altares uno dedicado a Dios no conocido. De este les hablo yo. Aleluya. Gloria al Señor. Pero veamos que en el texto de Juan 1:1 está diciendo que antes de la creación, que Cristo ya existía. Antes del principio de las cosas. Entendamos primordialmente la palabra principio como el principio de lo que vemos y de lo que no vemos, pero antes del principio ya Dios existía. Lo que está diciendo lo trataré de traducir de una manera diferente. En el principio ya existía el verbo. Y ahorita vamos a ver quién es el verbo. Esa palabra logos, esa palabra originaria de todas las cosas, esa palabra que es un referente de Cristo Jesús, ya existía. Y el verbo ya existía con Dios. Y el verbo en sí mismo era Dios. Amén. Gloria al Señor. Y el verso 2, este era en el principio con Dios. Lo que nos está diciendo el evangelista Juan es que Cristo es Dios. En el verso 14 encontramos la expresión de su humillación. Que aquel verbo, aquel logos, aquella palabra viva, aquella palabra en acción, porque esta es la palabra viviente, Cristo es la palabra viviente, Cristo es la palabra viva. Aquel verbo, aquella palabra viva, aquella palabra en acción fue hecho carne. Participó de carne y sangre como nosotros. Lo vimos en una enseñanza reciente a propósito de 7 menciones de la sangre del Señor en Hebreos. Y la primera mención que está ahí en Hebreos 2, porque Él, dice así, Él participó, vamos a verlo, para no estar especulando en la memoria, pero en Hebreos capítulo 2, en el verso 14, Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, estoy leyendo Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, verso 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Y cuando digo que es Cristo el que participa de carne y sangre, lo digo en razón de que el contexto de todos los versículos que preceden están hablando de Jesús. En el verso 9 dice: pero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos, y los versos siguientes hablan de Jesús. Y por eso el verso 14 dice: así que como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y regresamos entonces a la humillación, ahí en Juan capítulo 1, verso 14. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre. Aquí se le llama el unigénito del Padre. Dice: lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. La Biblia va a demostrar que Él es Dios. Y también muchos testigos van a demostrar que Él es Dios. Aún
gente que no tuvo la convicción de ser el Salvador. El centurión al pie de la cruz, lean los evangelios, el centurión al pie de la cruz dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Gloria sea al Señor. Pero vean un testimonio más de la deidad de Cristo, ahí en Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1, en el verso 10, dice el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, noten que decía, yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Alfa y Omega, Él es el principio y el fin de todas las cosas, pero no el fin en cuanto a destrucción, sino el objetivo por el cual fuimos creados. Colosenses 1 va a decir que por Él fueron creadas todas las cosas, dice, y que nosotros fuimos creados por Él y para Él. Y para Él somos creación de Él y somos heredad de Él. Bendito sea Cristo. Pero dice algo más el texto. Ahí en el verso 18, desde el verso 17, cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Juan, el apóstol Juan, cae como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Pero ahora vean, y el que vivo, y he sido muerto, y he aquí que vivo por siglos de siglos, veamos, y he aquí que vivo por la eternidad. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Bendito sea el Señor. Y ahí en Apocalipsis capítulo 4, en Apocalipsis 4, verso 8, los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Gloria al Señor. Y aquí se está refiriendo a una adoración y exaltación total. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo recibiendo la adoración de estos seres vivientes. Cristo es Dios, no hay duda. Hebreos va a decir, y adórenle todos sus ángeles. ¿A cuál de ellos llamó el Padre? Mi Hijo eres tú. ¿A cuál de los ángeles llamó el Padre que es su Hijo? A ninguno. Pero que el Hijo dice, adórenle todos sus ángeles y todos sus redimidos. Bendito sea el Señor. Ahora, Él está en esa posición de gloria. Él está en una posición de gloria. Él va a decir en el Evangelio de Juan, Padre, glorifícame con la misma gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Él ya participaba de la gloria. Y cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el único Dios vivo, no 3 dioses, sino el único Dios vivo, creó todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, empezaron estos a adorarle a Dios. Y dentro de Dios está el Hijo. Y Él recibía gloria y honra. Entonces, ¿qué haces tú? Perdón, si tú eres el rey de una provincia. El rey, no el gobernante, porque el gobernante se puede quitar. Bueno, el rey también puede sufrir, pero el rey es el que gobierna toda su vida. Imagina que tú eres el rey de toda una provincia. Y un consejero tuyo muy allegado a ti te dice, ¿quieres conocer a tu pueblo? Tú le dices, sí quiero conocer a mi pueblo. Entonces el consejero te dice, bueno, vístete de harapos, déjate crecer la barba, no te bañes, déjate crecer el cabello,
y así a tiento métete entre el pueblo para que lo vayas conociendo. ¿Qué harían ustedes? Ustedes son el rey. ¿Qué harían ustedes? Oh, eso suena muy bueno. No, ¿cómo voy a quitarme mis vestidos de realeza? ¿Cómo voy a privarme de los manjares y las viandas que me sirven todos los días? ¿Cómo voy a privarme de las alabanzas que me brindan todos los que están alrededor mío? Pues entonces no vas a poder conocer a tu pueblo. Conocerás a los que están cerca de ti, pero los que están lejos, ¿no? Pero esa alegoría que les estoy dando, aunque suena un poquito fuerte, es la que hizo Cristo. Cristo se metió entre la humanidad, dice, a lo suyo vino. Juan, regresamos a Juan, capítulo 1, en el verso 11, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino su creación, y los suyos, su pueblo, no lo recibió, lo rechazó por completo. Y empezó a conocer su creación. Y empezó a conocer que de su creación había parte del pueblo que era de él. Empezó a conocer su creación, conoció el rechazo, conoció el vituperio, conoció la tentación, no el pecado, gracias a Dios. Se mantuvo santo, puro, limpio, sin mancha. Voy a describirles dónde está la expresión de Cristo de humillarse. En el Salmo 40, bendito Cristo, en el Salmo 40 encontramos una declaración profética, es verdad, del rey David, pero que habla del corazón de Cristo hablando al Padre Celestial. En el Salmo 40, en los versos 6 al 8, leemos: sacrificio y presente no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el envoltorio del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Esto que acabamos de leer es la respuesta de Cristo al Padre Celestial. ¿Dónde está la pregunta del Padre Celestial? En Isaías capítulo 6, verso 8. Si bien aquí el profeta Isaías es boca de Dios para hablar a Israel, también aquí deja un testimonio cuando dice en el verso 8, después oí la voz del Señor. Ahí está el profeta diciendo, yo escuché la voz del Señor, de Adonai, que decía, el Padre Celestial decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y si bien en la respuesta directa del profeta Isaías a Dios es que Isaías ha de ir al pueblo de Israel a proclamar la palabra profética que Dios está poniendo en sus labios, también es cierto, también es un hecho que esto es un testimonio profético donde Cristo le dice al Padre, heme aquí, envíame a mí. Esto lo vamos a ver ahorita en Hebreos. Estoy dándoles las bases para entender la humillación de Cristo, pero es importante que entendamos cómo debe leerse la palabra de Dios y más aún las palabras proféticas. Entonces hay un diálogo. ¿Por qué se da este diálogo? Bueno, yo caminaba de novio con Mónica, andábamos de novios, íbamos a un café y estábamos tomando café y entonces yo le dije, Dios extendió su papel de diseño en su mesa de arquitecto. Dios tiene una mesa grande de arquitecto, o la tenía, no sé si aún exista, pero estoy tratando de dar la idea.
Y entonces extendió su papel donde habría de escribir sus diseños. Y empezó a diseñar. ¿Qué fue lo que empezó a diseñar el Señor? Número uno, a ti y a mí, al hombre. Empezó a diseñar al ser humano, porque esto ya existía en su corazón, el anhelo de una criatura que participara de la naturaleza divina. Gloria al Señor. Eso está en Génesis 1:26. El propósito del corazón de Dios ahí está. Empezó a diseñarlos. Diseñó al ser humano completo, hombre y mujer. Los diseñó. Y después dijo, bueno, pero para que esta criatura exista necesita un hogar. Diseñó el planeta Tierra con todo lo que tiene el planeta, su orografía, los mares, océanos, los lagos, los ríos, las montañas, los valles, todo. Pero dice, bueno, pero este planeta va a requerir de calor, de día, de frescura en la noche. Pues entonces hay que crear la estrella llamada Sol y hay que crear la luna. Empezó a crear todo. En la concepción de Dios empezó a diseñarlo, a diseñarlo, a diseñarlo, a diseñarlo. Y dijo Dios, bueno, pero también necesitamos un hogar. Como Dios, yo necesito un lugar de habitación antes de que esta criatura exista. Entonces creó los cielos. Génesis 1:1 es único, ese versículo es único. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que hace Dios es perfecto. Así que Él creó todo. Y en los cielos estableció arcángeles, ángeles, querubines, serafines, y todos proclamaban la gloria de Dios. En ese gran diseño que está haciendo Dios, todavía no ha creado nada, pero lo está concibiendo como un arquitecto, está diseñándolo todo. En ese gran diseño Dios ve una serpiente que se arrastra y que muerde con tentación y pecado al ser humano por medio de Eva. Y cuando Dios lo ve en el diseño, ¿qué hace un arquitecto cuando ve que su diseño no va de acuerdo a los principios de la arquitectura que él ha concebido, no va de acuerdo a sus propósitos, ve que aquello como que no tiene sentido? Hace esto, hace un chicharrón del papel y lo tira al cesto de basura y empieza de nuevo. Eso hace un arquitecto. Dios no. Dios vio la serpiente, pero Él continuó con su propósito. Pero en ese momento en que ve la serpiente, dice, ¿quién irá por nosotros a redimir a este pueblo que queremos que participe de nuestra naturaleza divina? ¿Quién va a pagar el precio del rescate? Es Cristo el que dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué lo digo? Porque en Hebreos 10, en los versos 5 al 10, nosotros leemos puntualmente este diálogo entre el Padre Celestial y el Hijo, siendo un testigo fiel el Espíritu Santo. Las tres personas de Dios, no tres dioses, un solo Dios verdadero, actuando en tres personas, y diciendo, verso 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, el único que ha entrado en el mundo es Cristo, porque nosotros fuimos creados en esta tierra. Génesis 2:7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vidas. Formó pues Jehová al hombre del polvo de la tierra. Alguien dijo, y hay algunos comentarios rabínicos, hay algunos hermanos que saben mucho de la escritura. Un hermano que es maestro de la palabra dice que Dios con sus manos tomó arcilla roja, la amasó y después con sus manos preciosas formó un muñeco de arcilla roja. Y ahí estaba el muñeco y era una obra excelsa hecha por las manos de Dios. Pero era eso, un muñeco de barro. Se cuenta en la historia de Miguel Ángel, uno de los grandes artistas italianos de su época, se cuenta que él, tomó un bloque de mármol y empezó a golpearlo, empezó a tallarlo, empezó a pulirlo, y salió el David de Miguel Ángel, una obra cumbre de sus manos, una escultura que muchos la califican de perfecta, y que entonces se cuenta a manera de anécdota, no sé si es una leyenda o es verdad,
que Miguel Ángel golpeó el rostro de aquella figura de mármol y le dijo, ¡habla! Bueno, Dios vio su obra. Y ahí estaba el muñeco de arcilla roja en el piso, pero entonces Dios sopla el aliento de vidas, no de vidas, sino de vidas en plural. Y el hombre se yergue, se levanta, el hombre se estira, se despereza del sueño de la arcilla, viene a ser un alma viviente. Hasta ahí el hombre lo ha pecado, y todavía Dios, bueno, le hace caer en un sueño profundo, y haciendo un ser humano vivo, le hace caer en un sueño profundo, hace una cirugía perfecta, extrae una costilla con carne y sangre, de la costilla forma a Eva, cierra la herida de Adán y luego lo hace volver del sueño. El mejor anestesiólogo es nuestro Dios, el mejor cirujano es nuestro Dios, y no solo cirujano, sino cirujano estético, porque formó una mujer hermosa. Una mujer hermosa, porque todo lo que hace Dios es bello. Y la trajo a Adán. Y Adán se alegró en el corazón. Pero, según algunos rabinos, 100 años después de vivir juntos Adán y Eva, vino la serpiente y provocó la tentación en el corazón de Eva, trajo muerte, la paga del pecado es muerte. Entonces todo eso que Dios ya sabía que habría de acontecer, Él no hizo un chicharrón de su diseño, yo quiero hacer esto de basura, Él no se puso a pensar, haré una criatura diferente. Él tenía en su corazón a ti y a mí, y eso es glorioso, eso es sublime. El hombre fue creado del polvo de la tierra, Cristo no. Cristo entró en el mundo. En el momento en que María le dijo a Gabriel, hágase con tu sierva, como has dicho, en ese momento quedó embarazada de Dios, de una manera sobrenatural. María concibió el verbo de vida. Por eso dice, vuelvo a Hebreos 10:5, a veces doy muchas vueltas, perdónenme, pero dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, Cristo entró en el mundo a través de un vaso escogido llamado María, y cuando entra el Espíritu de Cristo declara esto, sacrificio y presente no quisiste, está citando el Salmo 40, pero me apropiaste el cuerpo, y ahí cambió. Salmo 40 dice, has abierto mis oídos. Tiene sentido cuando dice has abierto mis oídos, porque los esclavos que no querían ser libres venían ante el portal y con una lesna les era perforado el lóbulo del oído y eran esclavos para siempre. Y Cristo se hizo esclavo del Padre. Pero aquí, ya en la revelación del Nuevo Testamento, y una precisión que debo decirles, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar siempre las verdades espirituales que son reveladas a nosotros por el Espíritu Santo. El Antiguo Testamento solo contiene sombras y figuras. El Nuevo Testamento tiene las verdades espirituales. Y entonces Cristo está diciendo, verso 6, estoy en Hebreos 10, verso 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Eso está diciendo Cristo al Padre. Verso 7, entonces dije, Cristo sigue declarando de sí mismo, heme aquí. ¿Recuerdan el texto de Isaías 6:8? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces dije, heme aquí, heme aquí. Y aquí está diciendo Cristo, ya no el profeta Isaías, ya no el profeta David, está diciendo Cristo, heme aquí. Y vuelve a citar el Salmo 40, en la cabecera del libro está escrito de mí, pero vean el énfasis, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Y esto es lo que empieza a marcar su humillación. La voluntad del Padre es esta, que Cristo se haga hombre, que Cristo adopte una forma humana, que esté limitado a tiempo, a lugar, a modo,
Saben, el Cristo glorificado, quiero hacer precisiones todavía, el Cristo glorificado está a la diestra del Padre Celestial en las alturas. Cuando yo dije que Cristo está aquí, está en espíritu. El espíritu está aquí, pero su cuerpo glorificado solamente tiene un lugar y es el cielo ahorita en estos momentos. Vienen días y se acerca cada día más en que Él vendrá por su iglesia gloriosa y la levantará hacia sí y la llevará consigo como su gran amada. Oh, gloria al Señor. Será esplendoroso aquel evento, será gloriosísimo. Pero entonces Él en su cuerpo glorificado está en el cielo, pero el Espíritu está aquí. Y está en todas las reuniones de iglesia de Tijuana, y está en todas las reuniones de México y de América, donde se está invocando el nombre del Señor, y en cualquier otra parte del mundo donde hay reunión de iglesia, ahí está el Señor Jesús, el Espíritu. Bendito sea el Señor. Y continúo leyendo en Hebreos 10, en el verso 8, diciendo arriba, ya que hay un testimonio, aquí hay un testigo que lo está diciendo, ya no es Cristo, sino diciendo arriba, sacrificio presente y holocausto y expiaciones por el pecado no existe y te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Vean el testimonio del verso 9. Es un tercero el que testifica, y ese tercero es el Espíritu Santo. Entonces dijo, el Padre preguntó, ¿quién irá por nosotros? El Hijo contestó, iré yo. Y el Espíritu Santo dice, yo estaba como testigo. Y Él dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quitando primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola. Y aquí está resumiéndose todo lo que hemos hablado, pero estamos enfatizando. Punto número 1. Cristo no tuvo por usurpación ser igual a Dios. No hay un diálogo en el que diga el Padre, pero hijo, vas a manchar tu santidad. No hay un diálogo en el que diga que el Espíritu Santo le dijo, oye, te vas a ensuciar, te van a rechazar, te van a escupir. No hay eso. No hay eso. Él sabía en aquella pequeña alegoría que hice hace unos minutos que si ese rey de esa provincia se dejara crecer la barba y se dejara de bañar y estuviera sucio, que pusiera vestidos harapientos y saliera por un callejón y entre la noche y se metiera entre el pueblo que él reinara, sabía que muchos lo rechazarían, que muchos lo golpearían. Cristo lo sabía. Cristo lo sabía. He escuchado predicadores que han afirmado que si aún solo hubiese una alma que se convirtiera a Él, Él habría ido a la cruz por esa alma única. Doy gracias a Dios que a ustedes, a mi esposa, a mis suegros, a mis cuñadas, a mis hermanos, a mis hijos, a mí mismo, nos alcanzó a vivir. A ustedes y a nosotros. Doy gracias a Dios que Él ha redimido millones y millones de creyentes por todo el mundo. Cuando empezó la iglesia, después de la ascensión del Señor Jesucristo, cuando empezó la iglesia eran 120 fieles, pero había ya más, yo diría cerca de 1000 creyentes, antes del día de Pentecostés. Después del día de Pentecostés fueron más de 9,000 almas, casi 10,000 almas en una sola conversión. Después de la conversión en aquel inválido del templo que se sentaba a mendigar en la puerta la hermosa, ahí se convierten en 5,000, por 3, 15,000. ¿Por qué? Porque estamos hablando de solamente la contabilidad es de varones, sin contar mujeres y niños. Si aquí hacemos un censo, encontramos más mujeres que varones. La gran mayoría de las iglesias se forman en mayor proporción de mujeres que de varones. Y
Entonces, había ya en Jerusalén, después de la conversión que se da por el milagro de este inválido, había más de 20,000 almas, convertidas a Cristo, los hermanos. Y cuando Felipe va y predica en Samaria, todo Samaria fue revolucionado por la presencia del Espíritu Santo y se convirtieron a Cristo. Incluso un mago, un seguidor de Satanás, se convirtió a Cristo. Y así, cuando empieza a predicarse el Evangelio, bueno, 120 fieles esperaron el día de Pentecostés. Para el siglo III, escuchen bien, 300 años después, había más de 600,000 almas convertidas a Cristo solamente en el Sacro Imperio Romano Germánico. Nada más en lo que era Roma, en lo que era el territorio conocido y dominado por Roma, sin considerar los pueblos vecinos llamados bárbaros y sin considerar el imperio medo-persa, que abarcaba desde la Asia Menor hasta la India. Hasta esos territorios abarcaba el imperio medo-persa, y ahí había creyentes. Nada más en 300 años. Han transcurrido 2000 años de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y hoy en día, el dato de INEGI está equivocado. En México debe haber entre 18 y 25 millones de creyentes en Cristo Jesús, sin considerar católicos que de alguna manera sí creen en Jesús, porque hay otros que no creen. Gloria al Señor. He conocido, escuchen bien, gente que estando dentro de la secta de los testigos de Jehová, leyendo la Biblia de los testigos de Jehová, que tiene muchas adulteraciones, leyendo la Biblia de los testigos de Jehová, se han convertido a Cristo. Los conozco. Millones. Bueno, si fuéramos el dato de INEGI, pensemos, 5 millones de creyentes en México. Bueno, 5 millones son 5 millones. Pero consideren cuántos millones hay en Centroamérica y Sudamérica creyendo en Cristo. ¿Cuántos millones hay en Estados Unidos y en Canadá creyendo en Cristo? ¿Cuántos hay en Europa, aunque no sean muchos? ¿Cuántos hay en África, en Asia, en Oceanía? Hay gente cristiana por todo el mundo. Hoy, en este momento, hoy, habemos millones y millones de creyentes alrededor de todo el mundo. Y cuando Cristo Jesús voltea y ve una alma más que se convierte a Cristo, hace fiesta. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Habrá fiesta en los cielos cuando se bauticen mis hermanas y mi hermano Alfredo. Tenemos fecha 14 de agosto, domingo 14 de agosto. Y hay una fiesta especial, pero saben, también hay fiesta cuando aquel que se convirtió a Cristo ha crecido, ha madurado y empieza a caminar ya en una actitud de crecimiento y de madurez. ¿Tuvo sentido la humillación de Cristo? Por lo menos en la perspectiva nuestra como pecadores, yo digo que sí. Porque si no, no tendríamos la más mínima esperanza. Sin Cristo, nada podríamos esperar. Nada en absoluto. Con Cristo todo. Sin Cristo, nada. Así que Él se humilla. Y Él dice, soy Dios. Sí. ¿Participo de la naturaleza divina? Sí. Se despoja. Se quita su divinidad. Y entra en el mundo en un vaso escogido, en María, y empieza a tener en sí mismo la experiencia. En espíritu empieza a experimentar la gestación, toda la gestación completa. Por eso Dios está en contra del aborto, amados hermanos, y la iglesia está en contra del aborto. Y nosotros celebramos que en Estados Unidos
se haya dado por lo menos un golpe fuerte a la práctica del aborto, aunque están dando otras salidas de una manera fraudulenta, empresas como Netflix y Disney. No voy a hablar de esas empresas ni de política. Tenemos, pues, que Cristo empieza a gestarse. Hace muchos años aprendí un canto que habla de la sinfonía de mi ser, así se titula. Ese canto dice, la sinfonía de mi ser. Y habla de cómo fuimos entretejidos por Dios en el vientre de mamá, cada uno de nosotros, pero en referencia a Cristo, en referencia a Jesús, Él fue entretejido por el Padre Celestial en el vientre de María. Fue creciendo y se fue formando. Cuando nosotros tuvimos la experiencia de ser padres, Mónica y yo compramos libros acerca del embarazo, cada semana yo veía una página porque decía, en la primera semana esta es la forma, en la segunda semana esta es la forma, así, cada semana yo veía la forma y él me decía, Mónica, ahora sí está Shalom o Jacqueline. Y es todo un proceso. Y por fin nació, pero su humillación apenas empezaba. Al nacer tiene que estar sujeto a los cuidados de papá y mamá. No puede valerse por sí mismo. Es un bebé, los bebés son vulnerables. El cachorro más vulnerable de toda la creación, el cachorro más vulnerable de toda la creación se llama bebé, hijo de hombres. Hay algunos cachorros que pueden sobrevivir en lo natural, en la vida salvaje, pero el hijo del hombre, los hijos de los hombres, son vulnerables. Pueden morir en cualquier momento. La muerte de cuna, por ejemplo, es fatal para un bebé. Así que empieza a depender de sus padres, de su madre en lo natural y de un padre que es adoptado. Y empieza a crecer. Y cuando ha crecido, cuando ha llegado a cierta edad de entendimiento, sus padres le empiezan a enseñar la ley de Dios. Desde Génesis hasta Malaquías, le empiezan a enseñar la ley de Dios. Y él empieza a crecer y a medida que va creciendo, él tiene que ir a la sinagoga. Si algo tienen los judíos es que saben enseñar a sus hijos la ley de Dios. En la práctica judaizante ellos enseñan a sus hijos la ley de Dios. Y él es llevado a la sinagoga y empieza a aprender la ley de Dios. Y dice el Evangelio de Lucas nos dice cómo era su crecimiento. Ahí en Lucas, en el capítulo 2, en el verso 40, Lucas 2, 40. Y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. En el verso 2, 42. Y cuando fue de 12 años, cuando Jesús ya tenía 12 años de edad, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta, y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús, noten cómo lo describe, niño Jesús de 12 años, en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Verso 44, pensando José y María que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaron entre los parientes y entre los conocidos. Era común que se hicieran caravanas de ciudad a ciudad para evitar los asaltos. Los asaltos no son nuevos. Así que en caravanas se podían defender. Yendo una familia sola era vulnerable. Verso 45, como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Verso 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles, a la edad de 12 años. 12 años de edad, es la edad en la que entramos a la secundaria todos, aquí en México, en el sistema escolar.
Hemos terminado 6 años de instrucción primaria. Y dice algo más, en el verso 47, todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Todos. Fariseos, doctores de la ley, le escuchaban y quedaban pasmados por lo que él preguntaba y contestaba. En el verso 48, cuando le vieron, se maravillaron. José y María se maravillaron. Y díjole María, díjole su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. 49. Entonces él les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? Noten la respuesta. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Él ya sabía que era hijo de Dios. Ya el Espíritu Santo le había revelado la Escritura. Porque, insisto, desde pequeños los niños son llevados o eran llevados a la sinagoga para aprender la ley de Dios. Y en la medida que él escuchaba la ley de Dios, él empezaba a recordarlos que los testimonios de sus padres, cuando María le dice, bueno, el día que te presentamos ante el Señor en Jerusalén, después de tu circuncisión, vinieron dos personas, uno de nombre Simeón y una mujer llamada Ana, y profetizaron de ti. Y dijeron esto y esto y esto y esto de ti. Es la escritura que María lo conservaba en su corazón. Ahí en el capítulo 2 están los versos anteriores. Entonces, él empezó a crecer. Y a medida que escuchaba la lectura de la ley, empezaba a conectar con los testimonios de sus padres en cuanto a su nacimiento, en cuanto a su presentación en el templo. Y él empezaba a discernir, yo soy esa persona. Hecho un cálculo, escuchen bien, hecho un cálculo matemático de todas las palabras proféticas dadas en el Antiguo Testamento para que se cumplan en una persona, es una entre millones. Es una posibilidad entre millones. Él cumplió. Él es en quien se cumple la ley y los profetas. Y sigue diciendo, verso 50, pero ellos no entendieron las palabras que les habló. Jesús estaba en los negocios del Padre Celestial, pero José y María no entendieron. Y verso 51, descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Dice la Escritura que se sujetó a sus padres. Eso dice. Hay un libro de herejía en la que se habla que Jesús nació y murió en Cachemira. Dios reprenda al diablo, porque eso es una gran mentira, es una gran blasfemia. Les voy a leer, de acuerdo a la ley, lo que hizo Cristo durante 18 años de silencio. Porque aquí en Lucas se dice que era de 12 años. Entonces Lucas dice que regresó con sus padres y se sujetó a ellos hasta que empezó su ministerio. En el capítulo 3 va a decir, y este Jesús era como de 30 años, así que hay un lapso de 18 años de silencio. Bueno, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, Deuteronomio 17 nos va a describir qué fue lo que hizo Jesús como hombre. Ahí, en el verso 14 hasta el final, versos 14 al 20. Verso 14, cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, Dios hablando de Israel, y la poseyeres, y habitares en ella, y dijeren, noten, y dijeres, Israel dijere, pondré rey sobre mí, como todas las gentes que están en mis alrededores. Esto sucede en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, por ahí, empieza ya el pueblo de Israel a pedir rey. Verso 15, Dios hablando, sin duda pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Dios eligió a Saúl por medio de Samuel.
pero Saúl fracasó. Entonces Dios descartó a Saúl y tomó a David. Dice, de entre tus hermanos pondrás rey. Estoy en el verso 15. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Por ahí escuché a un hermano, tengo que corroborarlo, perdón, que dijo que Herodes era idumeo, entonces era israelita. No estoy seguro, voy a corroborarlo. Perdón. Ahora dice, verso 16. Empero, vean las reglas que debía cumplir todo rey de Israel. Que no se aumente caballos. Salomón aumentó caballos. Le gustaban los caballos. Salomón tuvo una caballeriza grande. Los compraba de Egipto incluso. Porque Jehová os ha dicho, no procuraréis volver más por este camino, el camino a Egipto. Verso 17. Noten, ni aumentará para sí mujeres. Salomón tuvo 1000 mujeres, hermanos. Qué exageración. Pero vean por qué dice que no debía aumentar mujeres para sí. Dice, porque su corazón no se desvíe. ¿Saben? Al tener mujeres, hijas, mujeres princesas, hijas de reyes vecinos, Salomón les tuvo que edificar altares a Baal, a Asera, a Astarot, a todos los ídolos de las mujeres que tuvo. Terrible. Pero sigue diciendo, ni se aumentará plata ni oro para sí en gran copia. Salomón lo hizo. Verso 18, ahora sí, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Será cuando se asentare sobre el solio de su reino, que ha de escribir para sí en un libro un tratado de esta ley, el original, de delante de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de aquesta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y a siniestra, a fin que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esto es lo que tenía que hacer todo rey. Y Salomón dejó de hacerlo. Y Roboam dejó de hacerlo. Y de ahí se rompió el reino. Esta historia continuará la próxima semana. Dios.